Bueno, Alexi, ¿qué carro tienes? Un Acura TCX 2007. Ok, ¿y qué modificaciones le has hecho? Pues mira, este carro era de uso diario, es de uso diario todavía. Este carro salió a raíz de una guagua que yo tenía, que tenía muchas modificaciones, y yo dije, mira, vamos a movernos para una plataforma en la que pues yo pueda sentirme cómodo, pueda moverme un poquito más en confianza por la calle. Y pues como doy viajes largos, pues yo digo, si salgo de ese carro es por uno de estos. Y pues así fue que salió. Me gustó el carro, de hecho lo compré por aquí, por el área. Y desde entonces tuve un año completo recolectando piezas. Okay. Y pues este carro, la mayoría de las piezas están por allá, por Rusia, Ucrania. Y es bien tedioso uno comprar piezas y pagar más por shipping que por lo que vaya la pieza. Exacto. Y pues así tuve un año. La mayoría del body kit, parrilla, foco, suspensiones, y una que otra cosita pues, que se hicieron aquí. Pero sí, básicamente el carro las modificaciones que tiene son estéticas. Laterales, body kit, el front lip, rear lip. ¿Qué más tiene? Las suspensiones que son Tain con damping ajustable. Tiene unos Gram Slide 57 SR. Fueron pintados también por mí. Pues, un detallito custom que le di. Caliper DRL, que es de otro modelo de Acura. Para que se adaptara el caliper al carro, pues se puso un bracket, bastante plug and play, que pues las piezas vienen ya ready para comprar. Y disco de 370Z. Trabajé en hojalatería y pintura. Con ese tiempo de que estuve trabajando por allá, la experiencia pues la utilicé para hacer un negocio propio. No trabajo con pintura directamente, pero al yo conocer, pues evito llevarlo a otro sitio y pues sí los hice. Les di un color civil un poquito más clarito. Y pues para que resaltara más, pues el carro de charcoal gray, se perdían un poquito el color original del aro. Y eso fue lo que les hice. Ok, y entonces la medida de los aros son 18 por 9,5 y 38 de offset. Le dicen el FK8 spec porque es la medida que viene para FK8, la tipo R. Ok. Pero lo único es que con el patrón de 5114, que es el carro que utilizo. ¿Qué motor tiene el Acura? Fabriquita K24 A2, que es de los mejores. Yo creo que es el top de los K24. También K24A, que es el japonés. Pero está completito fábrica. Eso es desde aquí a San Juan, de San Juan para acá, y voy a donde sea con él. Sí, exacto. Al estar de fábrica está gozando, como uno dice por ahí. Correcto. Tences veo que tiene muchos detalles en fibra de carbón. Tú tienes una compañía de fibra de carbón, ¿verdad? De creaciones de partes de fibra de carbón. Tengo un negocio ya que va para 2 añitos ahora en abril. Me dedico a eso prácticamente. Overlay, piezas full carbon, reparaciones de las piezas full carbon también. Piezas en fiberglass y piezas 3D printed y detallitos que tengan que ver con ingeniería, que también estoy estudiando por eso, y pues me estoy tratando de mover el negocio pequeño, moviendo para esa área porque es un poquito más complejo y más entretenido. Ok, ¿y qué piezas o qué partes tienes en el Acura en fibra de carbón? Por lo menos en el carro, detallitos de interiores, los trims, de exterior lo que tengo es el bonete, que el bonete pues es un overlay, que ya explicaremos ya mismo lo que significa el overlay, y el wing. O sea, ambas piezas son en carbon. El wing tiene un detallito que cuando lo ven pues tiene 2 tipos de carbon diferentes. Y pues también fueron hechos por mí y en esta estamos tratando de mantenerlo y todo el uso que se le pueda dar. ¿Y esos 2 tipos de fibra de carbón cuáles son? Está el fibra de carbón normal, que es el spoiler de arriba, ¿verdad? Por abajo sí, hay otro tipo. El carbón regular, como se le dice por ahí, que es el carbón que uno comúnmente ve en los carros, que es así, patrón diagonal. Ese es el twill width, o 2x2, que son especificaciones un poquito más técnicas de lo que va. Y en las bases es lo que llaman forged carbon. Forged carbon es el mismo carbon que se utiliza que se utiliza en el spoiler, pero triturado. ¿Canteado? Sí, triturado. O sea que realmente es canteado, entonces tú lo unes ahí. Sí, eso es un poquito más malo porque el carbon twill width tú lo puedes aplicar con una brocha, la resina, y él no se despeina, no se despeluza, nada de eso. Ese, como las fibras están sueltas, pues el proceso es mucho más complejo. Tienes que pegarlo de la pieza que quieras trabajar, ponerle en un proceso de vacío para que la pieza se adhiera con la fibra,
Luego de que la pieza esté completamente seca, pues entonces ahí puedes libremente tirar resina y lijar y pues el proceso desde ese punto en adelante es el mismo que el del overlay. Lo único pues que al principio es un poco más tedioso tú bregar con las piezas y tratar de ponerlas uno a uno, que es lo que la hace diferente al otro. Exacto, y entonces, ¿cómo realmente para todos aquellos disparateros que están diciendo el mismo disparate que yo decía en tanto tiempo? ¿Cómo se dice? ¿Fibra de carbón o fibra de carbono? Es fibra de carbono. Es fibra de carbono. Carbono es un elemento de la tabla periódica. Ok. Y ahí yo no le meto mucho a esa tabla periódica. Son niveles, o sea, particularmente es un montón de fibras unidas unas con otras. Y se entrelazan hasta formar lo que es la fibra. Y hay diferentes tipos de fibra. Está la fibra que es la 2x2, que es la diagonal que se ve por ahí. Está la 1x1, que SpoonSport lo utiliza mucho en sus productos. ¿Cuál es esa? Son unos cuadritos pequeños. Bien parecido. En vez de tú ver el carbón diagonal, pues son unos cuadritos bien pequeñitos. Está Honeycomb, que se ha visto últimamente por ahí. Forge Carbon también. Carbon reflectivo, carbon de colores. Sí, hay una línea bastante amplia. Yo te diría que yo trabajo sobre 30 patrones diferentes de carbon. Y cada línea tiene especificaciones diferentes. Hay unas fibras más gruesas que otras, hay unas más finitas, hay unas que consumen más resina, otras que consumen menos. Todo depende del tema que tú vayas a utilizar el carbon. Porque pues yo me enfoco en el tema estético, pero a niveles competitivos tú utilizar un tipo de carbon correcto pues te ayuda a que la pieza no se rompa, cumpla con las especificaciones del manufacturero y pues le dé beneficios a la pieza como que más liviana y etcétera. Ok, y entonces esto que estamos viendo aquí, ¿no? Ya se cayó aquí, ya dañé esto. Esto que está aquí, es la como tal el fibra de carbón normal, ¿verdad? Esa es la fibra de carbono normal. Esa es específicamente 12K. Ahí tú tienes, por una cantidad de espacio definido, tienes 12.000 fibras. DH, ok. Porque a simple ojo tú no lo notas, pero las fibras son tan finitas que puedes agrupar esa cantidad de fibras en espacios pequeños. Sí, porque esto viene siendo como tal, una encima de otra, haciendo la tela. Exactamente. Ok. Y esto es bastante fuerte. Sí, esa por lo menos en la 2x2 tiene fuerza en una sola dirección, donde pues tú la puedes jalar por ahí y ella no va a ceder tan fácil que jalarla por otro lado. Por eso cuando se habla de hacer piezas full carbon, no es un solo layer el que tú utilizas varios, y depende de un análisis que tú le hagas, tú sabes en qué posición poner la fibra. Porque tú ves la fibra en diagonal, pero la segunda capa puede que esté a 45 grados de esa primera y a otra a 45 grados más, y es para proporcionar que la pieza tenga la resistencia en diferentes direcciones. Ok, sí, porque una fibra a la otra, entiendo, ¿verdad? Sí, y si tú estás bregando, por ejemplo, los platos de un carro, no sé, tipo Fórmula 1, los platos son en carbon fiber, pues tú debes asegurarte de que las fuerzas que veas o las fuerzas que se transmitan desde del piso a la goma a los platos, pues tú te asegures de que la fibra en esa dirección donde recibe la fuerza tú tengas el carbón alineado, para que pues no resista y no se rompa. Pero obviamente eso es en piezas ya performance, no eso es temas competitivos completamente. Exacto, no es en un trim o en un bonete. Sí, ya por lo menos overlay y todo eso es un área distinta del carbon, porque pues, tú lo que haces en un overlay es forrar una pieza ya existente con carbon real, con resina, y pues, estéticamente cuando la pieza está terminada y la pones una al lado de la otra se ven idénticas. La única diferencia es que pues cuando la tomas en peso, pues la diferencia ahí es un poquito notable, porque pues si estamos hablando de un bonete que es en aluminio, un bonete que es en metal, pues mucho más liviano, mucho más pesado que un bonete que es en fibra de vidrio o full carbon fiber. Que ahí pues la diferencia es grande. Y el bonete que tú tienes es overlay, ¿verdad? Sí, es el bonete original del carro, pues tiene su label y eso, y puede conservarlo, pues y como el carro es de uso diario, que pues no está exento de que pues, pase un accidente o algo, es más costo efectivo yo retirar esa capa, poner otra y hacerlo de nuevo. Y entonces cuando estás en la preparación de la pieza en fibra de carbono,
lo dije bien, fibra de carbono. carbono. ¿A qué temperatura más o menos tú lo llevas para la cocción, verdad? Yo no sé cómo tú lo dices. Mira, poniendo casos ideales donde, empezando por el overlay, supongamos que el cliente me trae una pieza que está en perfecto estado. Okay. Lo que se hace usualmente es que se elija la pieza, se lleva una textura bastante abrasiva, Okay. para que el carbón y la resina se adhieran de una manera no permanente, pero que sea bien complicado tú despegarlo una vez esté finalizada la pieza. Sí. Luego de eso se aplica resina hasta un punto en el que ella llegue al pegajosa. Okay. Que cuando tú le aplicas el dedo no se te queda impregnado ni nada. Es un truquito. Sí, explica bien ese truquito. ¿Cómo es el momento perfecto para tirar como tal la resina? ¿Era? La fibra. La fibra es cuando la resina tú la tocas, se queda la huella pegada, pero en tu dedo no se queda ningún. Sí, ese es el punto ideal, por decirlo así, en trabajos de overlay. Okay. Porque ahí tú te aseguras de que la fibra no se te mueve cuando Okay. tú la estás aplicando y que tampoco se te queda pegada permanentemente. Sí, el paño es delicado, sí tienes que tener cuidado, y muchas veces ayuda cuando vayas a poner la fibra porque empiezas grande. Si tú a ese punto pones la fibra mal, pues sabes que cuando la despegue no va a salir perfectamente. Ajá. Y se la vas a perder. No, y es aquí y esto se está deshilachando. Sí. Y imagínate en una pieza grande que ya tú lo pusiste allá en una esquina, lo pusiste en otro y a lo mejor se te empieza a salir. Sí, eso es con mucho cuidado y no poner la fibra así como si fuese un papel y después acomodarlo, porque no te va a funcionar. Yo lo que usualmente hago es que cojo el rollo de fibra y lo pongo de un lado a otro y voy acomodándolo poco a poco hasta que pues llego al otro extremo del bonete, ya que estamos hablando así de piezas grandes. Y pues así como lo hago, luego de eso pico el borde del carbón y le pongo tape. Okay. Pongo tape para asegurar de que no pase esto, que se deshilan. Ajá. Porque si te fijas aquí, tiene una costura amarilla. Ajá. Esa es el manufacturero la pone así intencionalmente para que no se salga. Okay. Pero ahora por acá, si yo jalo la fibra, se sale. Okay. Y pues estos son marcas que se quedan permanentemente en la pieza. Y pues nadie lo quiere porque se ve estéticamente feo. Sí, exacto. Y entonces, para los curiosos, por no decir metidos, como yo, el rollo de fibra de carbón es caro. Pues mira, es costoso. De todo este tiempo para acá, la pandemia y todo ese tipo de eventos, sí sube de precio. Si sube de precio, te diré que está el doble. Yo la fibra de carbono usualmente la compro en Estados Unidos porque en Puerto Rico son bien pocos los distribuidores que la tienen. Okay. Y si la tienen, pues no, muchas veces no tienen medidas grandes. Los paños usualmente tú los consigues 50 pulgadas, 60 pulgadas y 75. Okay. Y de 50 a 75, hace unos meses atrás no era tanto la diferencia, pero ahora sí. Estamos hablando de que 2 yardas de fibra de carbono sobrepasan los $200. Y pues tú tienes que asegurarte de que cuando tú pongas una pieza de ese tamaño, que no se te dañe porque es dinero que pierdes. Y sí, o sea, sí es costosa, pero más costoso es la mano de obra. Okay. Porque pues por eso es que los carros que son de alta gama no utilizan, o sea, no son de un precio bajito, porque muchas de esas piezas que son carbon no hay máquina que las trabaje, simplemente tienes una persona en un laboratorio que trabaja las piezas uno a uno. Okay. Y pues así es esto. Todas las piezas se trabajan a mano. Los pasos de lijar la resina es bastante repetitivo, pero también se hace a mano. Y cuando le pasa el clear, cuando toca brillar, o sea, todo literalmente a mano. Así que a todos aquellos que están interesados en hacer una pieza en fibra de carbón, no peseteen, porque como tal la mano de obra y los materiales son caros. Mejor usted pide una cotización y reúna a los chavos y hace la pieza, no pesetee, porque las cosas están caras. Sí, y te pregunto, yo había visto en YouTube que casi siempre se hacen con vacuum. Sí. La pieza en fibra de carbón. Ese step o ese paso, ¿es necesario hacerlo para las personas que a lo mejor quieren hacer algo en la casa? Qué sé yo, que quieran hacer una baretita del carro o algo, que eso pues uno dice, eso yo lo puedo hacer solo en casa. Pues mira, todo depende de la geometría de la pieza. Okay. Una pieza plana no necesariamente
tienes que ponerla en una bolsa de vacío porque, pues, o sea, si tú estás pendiente de la pieza, una vez tú la piques la resina, ella se va a quedar pegadita. Okay. Y pues no vas a tener problema de que se te levante o algo. Ahora, si tienes una pieza que tiene curvas bastante agresivas, es muy común que cuando tú pongas el paño, se te levante en uno de los bordecitos. Okay. Yo lo que usualmente hago es que si la pieza tiene unos bordes bastante gruesos, que yo pueda poner la resina y ponerle tape por detrás, me aseguro de que la pieza no se levante con el tape. Pero también está la opción de tú ponerla en una bolsa de vacío. Okay. Se puede utilizar para overlay, como también se puede usar para temas que son piezas full carbon en el vacuum bag y con la bolsa de vacío y todo el proceso. Okay. Son procesos completamente diferentes, porque pues, aún así el overlay sigue utilizándolo de manera estética. Ahora, si tú quieres hacer una pieza full carbon, pues sí es ideal que lo pongas en una bolsa de vacío, porque lo que tú haces es que tú le das la cantidad de resina exacta que requiere el paño. Okay. Y pues para propósitos competitivos, pues es la mejor opción porque tú tienes la resina exacta para la pieza o el tamaño exacto de que tú estás bregando. Okay. Para un bonete, tú puedes utilizar el molde, tú usas un molde y pones el carbon en el molde, ¿no? Después que tú haces el proceso de toda la bolsa de vacío, tú retiras una llave de un lado a otro y la resina fluye desde un extremo hasta el otro. Y okay. Lo que tú vas a ver es que toda la resina entra por completo hasta el bonete, y cuando ya terminó de recibir la resina que necesitaba, va a un envase donde van los desperdicios. Ahí tú cierras la llave y lo dejas el tiempo de curado necesario para que ella se endurezca. Sí, o sea que es una medida ya. Sí, yo te aseguro que una pieza full carbon, no una pieza, por ejemplo, Sabon, BIS, estas compañías que hacen productos a gran cantidad, ellos utilizan mucho fiberglass. Sí, entonces tú puedes coger la pieza y aún así siendo carbon es pesada. Okay. Y coge una pieza que es full carbon y tú puedes coger un bonete con una mano, o puedes coger una puerta con una mano, y pues la diferencia en peso es drástica. También la diferencia en costo sube. Por eso es que ellos también utilizan esos materiales, porque pues una pieza, estamos hablando que una puerta full carbon te puede costar $3,500. Sí, es que es caro. Ya mencionaste que todas las cosas que utilizas son caras, así Sí. que tienes que subir el precio para tener la ganancia. Exactamente. Y te pregunto, yo he visto muchos carros por ahí que tienen los bonetes y muchos de ellos están todos escascarados, todos estillados. Realmente, ¿cuánto es la durabilidad de un bonete, ya sea featuring del carro por dentro? ¿Cuánto más o menos dura? ¿Y qué uno puede hacer para que dure más? Pues mira, todo depende del uso que se le dé a la pieza, Okay. el tiempo que esté expuesta al sol y el tratamiento cerámico o algún tratamiento que tú tengas cubriendo la resina. Porque la mayoría de estas piezas que se venden en producción no tienen clear. Oh, okay. Lo que pasa es que el molde queda tan perfecto que cuando tú la sacas sale bien brillosita, y lo que hace es que le dan una cera o lo brillan encima, en la misma resina, Okay. y así mismo se lo venden. Okay. ¿Qué pasa? Que la resina no es resistente a rayos ultravioleta, y al no tener protección del clear ni nada, con 8 meses de agua, sol y sereno, cogiendo todo el sol posible, puede que ya empieces a ver detallitos como que la resina empieza a agrietarse y todo eso. Lo recomendable es, siempre que compres una pieza nueva, aunque gastes un poquito más, pasarle clear y darle un tratamiento cerámico. Okay. Por lo menos en mi carro, yo hice eso, a pesar de que es un overlay, no una pieza full carbon, pero para asegurar de que la pieza me dure un poquito más, pues se lo llevé a un panita ayudar allá en Añasco, que fue quien me bregó toda la cerámica del carro, y aproveché de que me cogiera el spoiler y el bonete del carro. Okay. Si la pieza se trata bien, el uso que se le da al carro no es continuo, yo te podría decir que dura unos 4 o 5 años intacto. Ya si la pieza se pone mucho tiempo a las condiciones, vivimos en el trópico, o sea, tampoco es tan fácil, pues te diría que menos de 2. Okay. Wow. Y entonces, para aquellos que les gustan hacer las cosas como a mí, pero ya para llegar a un terminado así tan perfecto, ya uno ya tiene que soltar las cosas y dejárselo a los profesionales. Pero a mí, que me gusta ensuciarme las manos, bregar con todo lo que haya, ¿la fibra de vidrio que vende Amazon es buena o es una porquería? Sí, o sea, la fibra realmente, para lo que tú lo vayas a utilizar,
no es que sea malo, ni es que la calidad es baja ni alta. Sí es importante que tú sepas, si vas a hacer para términos estructurales o competitivos, es importante que tú sepas las especificaciones de la fibra. Okay. Porque no vas a utilizar una fibra que tenga unas especificaciones por debajo de lo que tú requieres, porque no te va a funcionar, se te va a romper o cualquier cosa. Para términos estéticos, la fibra no importa tanto. Lo que sí yo podría enfatizar es la resina. Okay. La resina de Fiberglass mucha gente lo utiliza porque pues, para piezas pequeñas se seca más rápido y es más costo efectivo para una persona que trabaje en este tipo de cosas. Ahora, para piezas grandes siempre recomiendo resina epóxica. Okay. Tarda un poquito más en secar, es un poquito más changa a la hora de tú mezclar el catalizador con la resina, pero los resultados son mucho mejores que los de resina Fiberglass. Y de verdad que es más fácil de lijar, es más fácil de trabajar a la hora de que cuando tú aplicas una capa de resina sobre la otra, no te quedan spots ni de burbujas de aire, tampoco se quedan franjas de donde la resina, o sea, de donde pasa la brocha. Sí, que eso se ve mucho, sí, eso se ve común. Son cosas que mucha gente no hace o salta porque el proceso es largo, pero al final del cuento pues es más fácil, es más fácil porque también es más costoso y pues la diferencia entre una pieza grande de exterior va a ser mucho más costosa que una pieza interior, aunque la pieza interior tenga muchas curvas o muchas geometrías complicadas, pero es simplemente por eso, porque la diferencia en materiales que por lo menos yo utilizo afuera de una calidad mucho más alta, porque pues está expuesta a muchas cosas, lluvia, tierra, todo el trópico. Sí, exacto. Y me ibas a enseñar algo de los videos de tus trabajos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los videos? El proceso de un bonete que realicé hace poquito, de un Integra frente japonés. El proceso está completo, desde que se le pone la primera capa de resina hasta el video del producto ya terminado. Es un bonete full carbon, marca VIS, pero se restauró por completo. Se le quitó el carbon que tenía unas partes que tenían unos damage y se le puso la fibra nueva, se le puso resina. El cliente le puso unos vents al bonete. También se picó esa área. Se instaló todo. Vas a ver el proceso completo y es lo más cercano a un día normal de trabajo en mi taller. Se resina, lija, clear, brillar y se repite los pasos. El boneto era marca VIS y tenía unas partes donde tenían unos pequeños damage, se le quitó ese carbón viejo, se reemplazó por una fibra de carbono nueva de mejor calidad, porque realmente la pieza se ve un poquito más, el carbón se ve un poco más nuevo, se ve fresco el tratamiento. Que la diferencia entre el viejo y el nuevo es bastante notable. Por lo menos no le tiré foto para ver la comparación, pero sí, por lo menos desde mi perspectiva, el cambio que dio fue drástico. El proceso de este video es literalmente lo que se hizo al ponerle la resina, la fibra al bonete. Se acomoda la resina, como es bastante grande, se trata de distribuir toda la resina para la pieza completa y pues que no se desperdicie mucho, y simplemente pues con una espátula trato de llevarlo a cada esquina, y luego de que ya está bastante cubierto el bonete, con una brocha voy acomodando y quitando exceso de la resina en el bonete. Luego de eso vas a ver que se quedan unos puntitos blancos, son unos poritos donde se queda con oxígeno la resina. Y ahí pues nosotros utilizamos una antorcha. La antorcha acomoda la resina. Cuando hablamos de resina epóxica, que eso es bien importante mencionarlo. La resina de Fiberglass, tú puedes utilizarlo y puedes aplicarlo encima del bonete, pero tienes unos contras que pues yo encuentro que es mucho más factible utilizar la resina epóxica, y te explico. En la resina de Fiberglass, ella no te hace esos burbujitas de aire, no tienes que aplicarle la antorcha, pero la resina es tan viscosa que al tú aplicarla con la brocha, las líneas de la brocha se quedan. Cuando a ti te toque lijar, vas a tener muchas líneas, muchas franjas de la resina. Que ahí entonces es recomendable usar la bolsa de vacuum. Si estamos hablando de piezas completas full carbon, pues sí, pero si estamos hablando de overlay, no tienes que aplicarle la bolsa encima de la resina, porque pues se te puede pegar y puede dañar la fibra. De eso tú lo dejas curando a la intemperie
Y digo, si la temperatura está apta, lo ideal es tener un cuarto donde tenga las temperaturas controladas para que pues la resina se seque. Que la resina epóxica también es otra parte que es mala para bregar en ese sentido. Si tú tienes las facilidades para tu bregar con la resina en temperatura, un ambiente controlado, mezclas las proporciones correctamente y tienes el espacio para tu bregarlo y las herramientas como la antorcha, una espátula para mover resina y eso, pues no vas a tener problemas. Okay. Pero si tú aplicas resina en un ambiente donde está nublado o hay un alto porcentaje de humedad, es muy probable que la resina se te dañe y pues se te ponga blancuzca, no te seque y pues no puedes aplicar resina sobre esa porque ya te tienes esa capa dañada. Y es muy probable que al final de tu producto eso salga a la superficie y te daña todo el trabajo. Okay. Por eso mucha gente deja de utilizar la resina epóxica porque pues es complicado bregarla. Pero a mí por lo menos he dañado tanto trabajo bregando, experimentando en casa que le cogí varios truquitos y entiendo que el resultado queda mucho mejor que con resina Febreze. Okay. Ya pues como te estaba mencionando, cuando ves esos puntitos blancos, pasas a la etapa de la antorcha y eliminas todas esas porosidades que ves en la superficie. Y cuando el calentón entra en la resina, ella se va acomodando. Si la superficie es plana y bastante extensa, como lo es un bonete, como hemos hablado anteriormente, es mucho más sencillo tú utilizar la resina epóxica porque a la hora de lijar, la mayoría sigue estando plano. No tienen marcas de brocha, no tienen nada y pues un taco largo y lo vas lijando lo más parejo posible. No te recomiendo que lijes completa la resina porque no en todas las partes se cubre la fibra en su totalidad. Por eso es que se ponen varias capas. Si tú utilizas la resina, te vas a dar cuenta que cuando tú estás lijando, en algunas partes vas a empezar a tocar la fibra. Pues ahí tienes que tener cuidado, no puedes excederte porque se puede marcar. Ahí es donde tú aplicas más resina y sucesivamente hasta que tú encuentres de que no veas ningún relieve que es la resina y ahí pues tú puedes decir pues mira ya hay suficiente resina como para yo lijar y quitar exceso y todavía tengo la fibra cubierta por más resina. Okay. Luego de que esté eso ya trabajado, pasamos a la etapa de lo que es lijar, eliminar el exceso de resina como te mencioné. Y cuando llega a esa etapa, pues yo por lo menos empiezo con una lija bastante gruesa para eliminar la cantidad máxima posible de resina y luego voy afinando. Okay. Hay diferentes preferencias, por lo menos yo no trato de brillar la misma resina porque pues, a mí no me gusta. Tú vas a ver que hay personas que ellos lijan desde una lija 80 bien abrasiva y lo tratan de llevar la misma superficie hasta unas 5000, 8000 y pues el proceso es larguísimo. Tienes que lijar todo eso y no dejar marcas ni nada. Yo en cambio empiezo con una 80, una 100, 150 dependiendo de la pieza que sea y voy subiendo hasta una 800, 1002 y ahí pues yo aplico clear después. Entonces aplico clear la primera vez y aplico una segunda vez, cosa de que cuando tú lijas muchas veces se quedan unas pequeñas rayitas y el clear, la resina absorbe el clear y pues para yo evitar que se queden esas marquitas, esos marullos como le dicen, pues aplico una segunda capa de clear y ahí pues me garantiza de que el clear va a quedar lo más uniforme posible y también para brillar es más fácil. Y ahí pues que llegan a las terminaciones y por eso es que las piezas tan brillositas y smooth posible. Sí, ese video que me vas a enseñar ahora, ese es el de la araña. Esto es de una araña. Esa araña quedó violenta. Esto, mucha gente ha pensado de que la araña viene así. Escundo no fabrica araña plenums en carbon. Yo lo que hice fue cogí una araña ya casting de aluminio, le tapé el fondo, la pinté negro porque pues, cuando tú aplicas carbon muchas veces se abren poritos entre ellos y cuando tú estás poniendo carbon en una superficie que es clara se ven unos puntitos blancos o puntitos azules dependiendo de la superficie. O sea que siempre es bueno pintar la superficie de negro. Sí, es bastante recomendable porque pues, el carbon nunca es perfecto, nunca, sí, eso es bien importante dejarlo claro, como que ya no siempre te va a quedar la franja bien alineada, no siempre te va a quedar todo lo más perfecto posible porque incluso hasta la misma fibra cuando tú la compras viene con desperfectos. Pues uno trata de comprar material de más
para que por si acaso pase eso, tú tengas garantía de que en alguna otra parte puedas cubrirte en eso. Okay. Y así mismo fue con la araña. La araña, pues, hice la misma varias veces practicando. Y pues me salió, encuentro que me quedó súper bien. Y fue lo mismo. Pero esa, como las curvas son tan agresivas, pues yo lo que utilicé fue, la puse en vacío, puse la fibra por encima y dejé que se secara unas 8 o 10 horas aproximadamente. Después que yo la retiré, empecé a aplicar la resina. Ya saqué toda la bolsa, saqué todo el material que es prácticamente desechable. Cuando tú bregas con bolsas en vacío, la mayoría se desecha. Y yo que estaba la fibra ya adherida lo más posible al casting, apliqué resina. Y todo eso se lijó a mano. Ahí no hay taco, ahí no hay nada. Porque pues, sí, por no es plano. Pues había que hacerlo a mano. Y un proceso es costoso, pero a la vez es único. O sea, son bien pocas las arañas ahora mismo que tienen ese detallito. Yo te diría que con Real Carbon, no Hydro Deep ni Wrap en Carbon ni nada de eso. Creo que solamente al momento hay 2. Hay 2 y tengo unos clientes en espera que también están interesados en el mismo trabajo. Como ya ustedes han visto, han conocido cómo se fabrica un layer de fibra de carbón. Ya tienen información valiosa de todo lo que tenga que ver con fibra de carbono. Así que, nada, el que lo quiera hacer en su casa, arriesguese a ver cómo sale. Oye, sí, lo puede hacer. Vienen kits, lo que le llaman los starter kits, que eso, un rollito, creo que es como una yarda o un pie por un pie, un vasito pequeño de resina, paletitas, brochas, y puede romper a practicar. Inténtelo. Si no le sale, llama a este hombre, que su trabajo es excelente. Y ya van a ver pronto, si el Señor lo permite, al Génesis también con fibra de carbono de este hombre.